Hola chicos, hoy les voy a explicar cómo hacer la lámina número 4, ¿sí? Van a tener como siempre la imagen adjunta también dentro de las instrucciones y después el video explicativo. Vamos a partir de la base, siempre en la hoja 4, la fijamos si tenemos tablero al tablero, si no lo tienen en la mesa o donde puedan trabajar, y realizamos los márgenes. Acuérdense, izquierdo 25, 10 superior, derecho e inferior. Marcamos el espacio donde va el rótulo y nos va a quedar determinada el área útil de dibujo, ¿sí? Bien, el siguiente paso es marcar el centro de esa área útil de dibujo. ¿Cómo lo hacemos? Cruzamos con una regla lo suficientemente larga para que nos permita colocarla fíjense en las esquinas de ese espacio. Cuando lo tenemos en esa posición, vamos a marcar más o menos al centro una línea muy suave. Y como se puede observar acá, yo lo marqué un poco más fuerte para que pueda salir en la foto y puedan visualizarlo. Después lo que hacemos es con los otros vértices, ¿sí? Vamos a marcar otra línea que se va a cortar con la primera que hicimos, y el punto donde se cortan las dos líneas es el centro justo de esta área de dibujo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el margen izquierdo hacia ese punto va a haber la misma distancia que desde este punto hacia el margen derecho, y desde el punto hacia arriba va a haber la misma distancia que desde el punto hacia la línea inferior. Bien, si tienen el tablero y las escuadras, lo que van a hacer es marcar un eje de simetría utilizando de esta manera. Van a apoyar uno de los lados en la paralela, fíjense que forman 90 grados, y van a dibujar el eje de simetría que pase por el punto medio, ¿sí? El que sacamos recién. En este caso estamos hablando del eje de simetría vertical. En el caso de que no tengan el tablero, lo que van a hacer es van a tomar la medida, ¿sí?, que hay desde uno de los márgenes hacia el punto medio. En este caso va a ser 87 aproximadamente, 87 y medio, y vamos a trabajar como veníamos haciendo con las otras láminas. Vamos a marcar en un punto superior, bien acá, 87 y medio, y después otro punto en la parte inferior, como se puede observar acá. Después el siguiente paso sería unir esos dos puntos y dibujar el eje de simetría en esa posición, que ahora les voy a explicar cómo es el eje de simetría, que es un eje que se coloca cuando dibujamos circunferencias, que es el punto medio por donde pasa. Se dibujan dos ejes, el eje vertical y el horizontal. En este caso vamos a dibujar el vertical. El tipo de línea que se utiliza para hacer el eje de simetría es de esta manera, ¿sí? Va a contar de un trazo chico y otro trazo más grande o más largo, y entre medio va a tener una separación que va a ser de 1 milímetro. Ahora les voy a poner las medidas. Así va a ser en forma consecutiva. Va a ser una línea de 10 milímetros, un espacio de 1, una línea de 3, después otra vez se repite, un espacio de 1, una línea de 10, un espacio de 1, línea de 3, y así sucesivamente. Bien, y así va a quedar el eje vertical. Después vamos a hacer los ejes horizontales, ¿sí?, que van a estar a una distancia. Uno de los ejes va a estar desde la parte inferior hacia arriba a 60 milímetros y el otro desde la parte superior hacia abajo a 60 milímetros.
vamos a marcar esa distancia. Recuerden, si tienen la paralela, marcan un solo punto y van a trazar el eje de simetría con la regla paralela. Si no tienen el tablero, recuerden siempre de marcar dos puntos, uno por acá y otro más alejado. Colocan la regla entre esos puntos para que quede recto y ahí van a ir trazando el eje de simetría. El primero va a quedar acá, va a quedar así, es el que está más cerca de la parte inferior, y luego el de la parte superior. Y ahí quedan determinados los ejes de simetría. Por estos puntos van a ser desde donde vamos a realizar la circunferencia. Como ya ven, esta es la lámina que hay que hacer, y acá tenemos las medidas que tiene que tener cada círculo, ¿sí? Entonces tenemos 90 que está marcando, fíjense la línea desde afuera hacia afuera, la parte más lejana, digamos, de la circunferencia o del círculo. Esto se llama diámetro, es cuando la medida es desde afuera hacia afuera. Fíjense, tenemos acá tres diferentes medidas, 30, 60 y 90, y en el de abajo tenemos 30, 50, 70 y 90. Bien, fíjense que vamos a hacer la primera medida, vuelvo hacia atrás, que es de 30 milímetros de diámetro, que quiere decir de afuera hacia afuera. Entonces yo, para poder dibujar ese círculo, tengo que establecer la medida en el compás de la mitad del diámetro. ¿Por qué? Porque va a partir desde el centro, ¿sí? Recuerden que el compás tiene una punta de metal, y del otro lado tiene el elemento de trazado, ¿sí? En este caso una lámina de lápiz. Entonces yo pincho acá, para decirlo de una manera, y determino la medida con la otra parte del brazo del compás. Entonces si yo veo dice 30, si yo pongo 30 desde el centro hacia afuera, cuando termine de dar toda la revolución, cuando mida desde afuera a afuera, me va a dar el doble de lo que yo medí. Eso es el radio. Entonces yo tengo que en el compás determinar el radio, que es la medida desde el centro hacia uno de los lados. Entonces si yo quiero llegar a un diámetro de 30, que es la medida desde afuera hacia afuera, desde el centro hacia uno de los lados va a ser la mitad. Eso es el radio, sería 15. Entonces, como se puede observar, acá tenemos los dos brazos del compás, la parte con la punta metálica y el elemento de trazado. Vamos a determinar la medida en 15 milímetros. Después hacemos centro en el eje de simetría, donde se juntan los dos ejes, ¿sí? En ese punto, y ahí vamos a empezar a hacer el círculo. Así va a quedar una vez que hagan toda la revolución, ¿sí? Observen, es el primero en la parte superior, el de 30. Acá lo medimos, fíjense. Ahora les voy a mostrar un video para que puedan ver cómo hacerlo bien. Bien, les voy a mostrar ahora con un video cómo hacer el círculo. Pinchamos en el centro donde se juntan los dos ejes, ya con la medida marcada, tomada, y vamos a hacer una leve inclinación hacia la dirección en la que giramos el compás. Y ahí vamos marcando. Tratemos de que no se despegue, de que se haga de una sola vez. Ahí está. Si ven que queda algún lugar para marcar, lo repiten de esta manera. Y ahí quedaría el círculo. Bueno, ese es
les mostré el video para que lo vean en forma práctica y en movimiento de cómo realizar. Lo ideal es hacerlo en sentido horario, ¿sí? O sea, en sentido que corren las agujas del reloj, y como explicaba en el video, va a ser más cómodo y van a evitar que se trabe y que se salga de la medida, que hagan con el compás una leve inclinación hacia esa dirección, hacia donde van dando la vuelta. Bueno, entonces ahí determinamos el primer círculo de 30 milímetros. Vamos al siguiente, que es de 60. Entonces, como tiene que tener 60 desde afuera hacia afuera, con el compás, como va a partir desde el centro hacia uno de los lados, va a ser la mitad, que es el radio. Entonces vamos a marcar 30. Fíjense cómo posicionamos con la regla, cómo tomamos la medida, y vamos a hacer centro en el mismo punto y hacemos toda la revolución. Fíjense que va a quedar a 60. En el caso de la siguiente, es de 45, es de 90 el diámetro, es decir, la medida de afuera hacia afuera. Entonces el radio, o la medida que yo tengo que establecer con el compás, es de 45 milímetros, de la mitad. Tomo la medida, hago centro en el mismo punto y hago la revolución. Fíjense acá, se muestra que va a terminar siendo con un diámetro de 90. Bien, y ahí va a quedar la primera figura. En las primeras clases o los primeros trabajos que hicimos, yo le pasé la parte teórica acerca del uso del compás y la diferencia entre diámetro y radio. Así que cualquier consulta pueden volver a ese material, o la van haciendo a través de la plataforma, y cualquier cosa subo de vuelta ese primer trabajo que hicimos. Bueno, y lo que queda es hacer la siguiente figura. El primer círculo también era de 30 de diámetro, entonces establecemos de 15 milímetros. Hacemos centro ahora en el otro eje y realizamos toda la revolución y termina haciéndose la figura. El siguiente es de, bueno, acá yo me salté primero el de 50, así que vamos a mostrar el de 70, de diámetro 70. Entonces voy a determinar una medida de 35 milímetros. Hago centro, como hicimos en el mismo proceso, es en el mismo centro, y vamos a tener un círculo de 70. Ahí voy a hacer el de 50, que yo me lo había salteado, pero bueno, el orden tampoco nos va a variar el trabajo final. Entonces, para hacer un círculo de diámetro 50, vamos a establecer una medida de 25. Hacemos centro en ese mismo punto y hacemos la revolución. Acá tenemos el de 30, el de 50 y el de 70, y el que queda al último es el de 50, de diámetro 50. Entonces volvemos a establecer con el compás el radio, sería una medida de 45 milímetros. Hacemos centro en el mismo punto y hacemos la revolución, y ahí queda terminada la lámina. Esta lámina apunta a practicar el uso del compás, así que se va a tener en cuenta bien el trazado, ¿sí? Lo que se apunta también es que salga lo más uniforme posible. Lo ideal es que salga de una sola vez, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo con la práctica cómo va saliendo, ¿sí? Acuérdense de los ejes también, que tienen una medida específica. Y bueno, vamos a ir, cualquier duda que tengan me pueden preguntar y vamos a ir sacándolas. Saludos.